Escritos para Desocupados es un proyecto no solo estético, sino vital, de algún modo, y político también, que surgió hace muchos años, más o menos 8 años, después de un viaje que hice junto con Luigi Amara, que es mi pareja, a Buenos Aires en medio de la crisis post-corralito. Es decir, acababa de pasar esa especie de prefiguración de la crisis que se vendría después a nivel global, cuando se cayó la ficción de la paridad del peso argentino con el dólar y también la ficción de el libre comercio. Era una tarde gris, me acuerdo, había mucha basura en la calle. Se me apareció en una pared cochambrosa un stencil que decía: mate a su jefe, renuncie, con el señor Burns a la cabeza, ¿no? Mirándome fijamente. Entonces sentí que de algún modo esa había sido una aparición, una epifanía, un mensaje cifrado que me estaba lanzando ese viaje. Y cuando regresamos a México hice exactamente lo que proponía el stencil, maté simbólicamente a mi jefe, renuncié y empecé un blog que se llamaba Escritos para Desocupados, donde iba haciendo una bitácora a la vista de todos de esa experiencia de desempleo voluntario. Ese blog fue alimentado durante 7 años, más o menos, con investigaciones sobre el trabajo contemporáneo, es decir, cuál es el lugar de la cultura en esta transformación del trabajo post-fordista, como lo llama Franco Berardi Bifo, es decir, el paso de la fábrica a la fábrica de las ideas, el paso del trabajo material al trabajo inmaterial, que es el que predomina en la era digital. Y cómo todos nos hemos convertido, de algún modo todos los que hacemos cultura, en obreros de esa fábrica que produce signos permanentemente. ¿De qué manera puede contestar la escritura y de qué manera podemos contestar las escritoras y los escritores a esa presión de las novedades? En primer lugar, los escritores más radicales renuncian a la escritura. Entonces sí hay fisuras en ese sistema, entre ellos estas coautorías, y también la mía, la que he tratado de poner en práctica, ha sido la lentitud. No tengo ninguna prisa por publicar, mis libros son proyectos complejos y largos que toman mucho tiempo, y he tenido también que resistirme a esa presión, a esa ansiedad que existe en muchos escritores jóvenes de estar en los escaparates, ¿no? Le llamo la angustia de la ausencia, ¿no? No la angustia de las influencias de la que habla Harold Bloom, sino la angustia de la ausencia, ¿no? El no estar presente en las mesas de novedades. Bueno, hay que resistirse también, al menos para mí es importante resistirme a esa sensación. Bueno, debo decir que Escritos para Desocupados es un libro que está lleno de contradicciones, que esas contradicciones están expuestas, se encaran, no se escamotean, no se ocultan. No creo en la posibilidad de las figuras absolutamente coherentes y puras. Solo los santos carecen de contradicción y a mí la santidad no me interesa. Creo que el sistema contemporáneo nos orilla permanentemente a la contradicción, y lo importante es ver qué revelan esas contradicciones. Una de esas contradicciones yo traté de traducirla en términos formales, es decir, que no solo Escritos para Desocupados fuera, en términos temáticos o tópicos, una exploración del trabajo o una diatriba contra el trabajo contemporáneo, sino que también hubiera una reflexión formal y una experimentación dentro de ese género abierto, dúctil y plástico que es el ensayo. A mí me interesa explorar la inestabilidad en la escritura. En los primeros años de mi vida como escritora vivía con mucha inseguridad y con una obsesión por la frase pulida, perfecta, por el trabajo concentrado. Me preocupé mucho por escribir bien. Creo que tengo que desandar el camino.
es decir, entablar una relación mucho más irrespetuosa, que trastoque la escritura, o eso que hoy se entiende como lo literario, lo canónico, lo aceptable, esa prosa pulida a la Reyes, al Alfonso Reyes, que me interesa la verdad cada vez menos. No es una forma de antiintelectualismo, sino una necesidad de explorar otras zonas del lenguaje, y de desamaestrar o de quitarle ese carácter domesticado a la escritura. Creo que los talleres literarios pueden ser espacios de domesticación también. Pueden ser espacios donde la gente aprende a escribir, a leer de un modo distinto, pero también son lugares donde se enseñan recetas de escritura, que estandarizan la escritura, que estandarizan los géneros literarios, que estandarizan las miradas sobre la realidad, y me interesa sobre todo abrir fisuras en esa uniformidad. En ese sentido, también ha habido una influencia importante de la editorial en mi trabajo, porque hemos publicado la obra, estamos recuperando, por ejemplo, o reeditando o releyendo los ensayos teóricos de Ulises Carrión, que evidentemente han tenido un efecto en mi posición y en mi forma de relacionarme con la escritura, y me interesa cada vez más esa escritura que sucede más allá del papel, una escritura extendida, expandida en otros formatos, que dialoga con otros soportes, con otras disciplinas, no solo artísticas, sino también con la antropología, con la sociología, entender de distintos modos el ensayo, como ensayo visual, como ensayo documental, como ensayo político, en el sentido de hacer del ensayo una forma de intervención en la realidad, de incidencia, etcétera. Entonces, esos son, creo que me imagino mi presente y mis próximos años como lugares muy inestables, muy inciertos, de exploración, de experimentación. El mismo proceso en el que estoy ahora no tiene nada que ver con El clan de los insomnes, por ejemplo, que es un libro de relatos en algún sentido convencional y clásico, aunque ya se asomaban algunas de mis preocupaciones aún presentes, pero todo el proceso creativo ha cambiado radicalmente. La anécdota más relevante de mi vida como escritora ha sido ese momento en el que puse un pie fuera de la oficina y comencé a convencer a otros para que se convirtieran en desocupados, entre ellos a Luigi y a Cristian Cañive, que es el diseñador de Tumbón Ediciones, y tuvimos tanto tiempo liberado, tanto tiempo libre, que tuve un hijo, ¿no? Nadie me puede decir que el ocio es infecundo y es una pérdida de tiempo. En realidad, el gran peligro del ocio es que es fecundo y es siempre un motivo para ponerse a crear desde un lugar distinto.